Este es uno de esos casos en los que voy a empezar dos entrevistas con la misma pregunta. ¿Les están alargando la extrema unción o hay una vela de esperanza, mi queridísimo Javier Juárez Mójica, presidente comisionado del IFT? Mi estimado David, qué gusto saludarte a ti, a la audiencia. Gracias por el espacio. Y pues mira, esto estaba programada para hoy, pero ya en la mañana nos dimos cuenta que... Se lo están pensando, o sea... Pero entonces la pregunta es, ¿les están alargando la muerte o lo están pensando? Hay una esperanza. Pues yo no sabría cuál es la respuesta a eso, mi estimado David. Lo que sí te puedo decir es que pues entre más tiempo se tenga para una reforma constitucional de este nivel, de lo que estamos hablando, pues yo creo que siempre será útil contar con ese tiempo en el que se puedan analizar todas las alternativas, todas las implicaciones. Nosotros hemos estado reiterando lo que dijimos desde, pues literalmente, David, desde el 6 de febrero, el día siguiente que se presentó esta propuesta, pues hemos dicho cómo contrasta el modelo actual que tenemos con el anterior y pues en su caso que se tome en cuenta la evolución y que al momento de diseñar el órgano regulador de las telecomunicaciones en México, pues se vea esa evolución y sobre todo también, David, porque tiene nivel legal, pues lo que puede haber en tratados, acuerdos internacionales que ha adquirido pues el Estado mexicano. Entonces yo creo que en la medida que se tiene tiempo para valorar toda esa información, pues puede ser, yo creo que va a ser positivo que tomen en cuenta todo eso. Y parecería que ha cambiado del capricho de se hace porque se hace, ese capricho populista del gobierno pasado a ya estárselo pensando bien, porque planteas algo que es totalmente cierto. En los tratados y en los acuerdos dice, lo platicábamos ahorita con Josefina Román del INAI, que el INAI tiene que ser autónomo. Y en el caso del IFT también. O sea, y no basta decir autonomía de operación, tiene que ser una autonomía total como la tienen ahorita constitucionalmente. Aunque el tratado no expresamente dice constitucional, sí hay una que dice expresamente, David, autónomo respecto del Poder Ejecutivo. O sea, y ese tratado pues fue ratificado por nuestro país, es un compromiso que tenemos con socios comerciales, entonces expresamente así lo señalan. A ver, suponiendo, es un ejercicio nada más de imaginación, suponiendo que se volvieran otra vez en una dependencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como lo fue hasta antes de que ustedes crecieran. Copetel. Sí, tiene razón, era Cofetel. ¿Por qué perderíamos los consumidores? Pues mira, yo creo que, y también es lo que hemos venido señalando, yo creo que en estos pues ya 11 años del IFT, el sector de las telecomunicaciones, de la radiodifusión, pues se ha configurado de manera significativa. Digo, parece que soy reiterativo, pero son datos duros que vale la pena compartir con la audiencia. 33% menos de los precios de telecomunicaciones, cuando la inflación ha sido del 66%. Por cada peso del presupuesto del IFT se generan 44 pesos de beneficio a los usuarios. Y eso pues porque hay mayor competencia y se han instrumentado, se le ha dado vida a varias acciones, David. Y ahorita no nos acordamos porque quedó pasado el tema de la larga distancia, el tema de los precios. A ver, yo que ya tengo suficiente edad, la larga distancia antes del IFT era carísima. Bueno, no, y cuando Telmex era una empresa del Estado, hacía un anuncio que decía que el teléfono era para cortar distancias y no alargar llamadas, porque era carísima. Hoy puedes hablar en toda América del Norte, en una misma zona, por ejemplo, en telefonía móvil. Sin roaming incluso, exactamente en esta zona sin roaming. Sí, toda América del Norte es como que estuvieras hablando... Yo, por ejemplo, que hablo con mi papá, por la gracia de Dios, todos los días, y él vive en California,
sería, antes del IFT, sería impagable eso. Porque además platicamos como si estuviera a la vuelta de mi casa. Yo tengo también algunos conocidos, David, que se han ido a vivir a Estados Unidos o Canadá y se mantienen con la línea mexicana porque el servicio es sumamente competitivo, mejor que los precios que pueden obtener allá. Tengo unos amigos que tienen una casa de bolsa en Miami, que sus teléfonos son de México. O sea, sus teléfonos... pagan un servicio acá. Sí, pagan el servicio, lo pagan en México. Porque que les conviene más pagarlo en México. Así es. Y pues creo que son justamente los datos que dan cuenta que el mercado ha venido evolucionando. Entraron proveedores pues muy relevantes al sector que le dieron ese dinamismo al mercado, además de estas medidas que se tomaron, portabilidad en menos de 24 horas, la larga distancia. Ya tampoco nos acordamos, David, pero creo que el IFT ha entregado más de 3,000 concesiones de telecomunicaciones y radiodifusión. También hubo unos tiempos cuando no estaba tan sistematizado esto, pues que de hecho existía un mercado negro de las concesiones donde había a veces que se vendía el puro papel. O sea, pero es que lo que valía era el puro papel. Porque se daban de una manera corrupta, diría yo, las concesiones de radio y de televisión. Era el que era amigo del que estaba gobernando en turno. O ya no. Se estableció en el marco la licitación de 2 cadenas de televisión. Hay una nueva cadena nacional de televisión. No, ahí tienes que decir, querido amigo. Hay una gran cadena de televisión donde trabaja tu amigo David Páramo. Eso te lo voy a dejar a ti, para que no digan que yo ando haciendo... No, pero y además que yo soberbio me sobra. Pero a ver, nunca en la historia de este país, eso hay que reconocerlo, se había licitado una cadena de televisión. Ni de radio, ni estaciones de radio, David. O sea, eso democratizó la vida nacional. Sí, y no solamente estamos hablando de lo comercial. Comentarte que, por ejemplo, en radio, David, el 84% de las concesiones que ha entregado el IFT han sido de uso social, comunitario, indígena, públicas, las que no son de carácter comercial. O sea, también ese tipo de radio, pues se le ha dado un gran impulso. Nosotros, como sabes, vamos a las comunidades a fomentar la radio comunitaria indígena, a acompañarlos con sus trámites, a recibir ahí las solicitudes y darles todo el acompañamiento técnico que se requiera. Pues porque al final de cuentas, David, creo que con esto no es solamente que una comunidad tenga una estación de radio, una red de internet. Estamos hablando de habilitadores de derechos humanos. Y a eso le tenemos que dar agilidad. Claro, eso es lo que tienen que hacer. Y yo sí veo, también le decía en la entrevista anterior, que cuando se abrió la caja de Pandora, lo último que quedaba, cuando salieron todos los males, lo último que quedaba era la esperanza. De ahí viene esa expresión de la esperanza es lo último que muere. Pues yo creo que ustedes están así. Se abrió la caja de Pandora en los organismos autónomos y sigue. Ojalá se mantenga y lo logren mantener autónomos los organismos como ustedes, que han hecho un excelente trabajo en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Querido Javier, siempre un gusto platicar contigo, amigo. Estimado David, te agradezco muchísimo y pues nosotros siempre estaremos con esta esperanza y transmitiendo datos duros para que lo que se decida sea en base a las evidencias. Te mando un abrazo con mucho cariño.